Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro Bienvenidos a la 10ª edición de los Premios FEMPIña, unos premios cargados de creatividad, emotividad y mucha solidaridad. Este año, a causa de la pandemia del COVID-19, no hemos podido realizar el concierto y la gala de entrega de premios como venía siendo tradicional en nuestra entidad. Y este año contábamos con la colaboración de la Banda de Músicos de Barcelona. No ha sido posible ahora el día 15 hacer la gala, pero la haremos. No obstante, para este día 15 hemos pensado este vídeo con un mensaje que queremos que llegue a todo el mundo de reivindicación, pero también de agradecimiento. A todos los socios, a todos los amigos, a todos los conocidos, os pido que divulgáis este vídeo para que nuestra voz llegue a todos los confines del mundo. Muchas gracias. Tot i que vivim un temps en què les prioritats socials, econòmiques, sanitàries i polítiques estan centrades en la pandèmia de la Covid-19 i les seves conseqüències, no volem renunciar a fer sentir la nostra veu sobre les necessitats no cobertes que encara patim les persones amb malalties neuromusculars. Necessitats sanitàries. Manca inversió en investigació, manca tractament farmacològic curatiu i o pal·liatiu. Manca una cultura organitzativa del treball en equip en què tots els especialistes posin en comú els seus coneixements per a una millor atenció als pacients. Manca una cultura assistencial en què es tingui en compte el saber del pacient. El metge coneix molt bé l'evolució natural de la malaltia, però els pacients coneixen molt bé com es viu amb una malaltia neuromuscular. Manca una vergonyosa prescripció de la rehabilitació continuada per a les persones amb malalties neuromusculars. Un servei disponible, però que alguns professionals no presten, ja sigui per desconeixement o perquè consideren que és un greuge comparatiu que els neuromusculars disposin d'aquest servei. Necessitats socials. Una llei de dependència que no cobreix les necessitats de cap col·lectiu. La seva tramitació és complexa i incerta. Una utilització del llenguatge que genera una confusió permanent entre el reconeixement de la discapacitat, la dependència i la incapacitat. Termes que pel ciutadà, en general, serien sinònims i que no obstant requereixen tràmits d'ajudes o serveis diferents. Una integració social obstaculitzada per un cúmul de barreres arquitectòniques a les quals ens hem d'enfrontar diàriament. Un accés a l'educació superior impossible, si no disposes d'importants ingressos econòmics o una dedicació exclusiva d'un dels progenitors per estar presencialment a l'aula universitària amb el seu fill o filla. Manca, i més ara amb aquesta enorme crisi econòmica, d'oportunitats laborals. Des de l'entitat sempre hem lluitat perquè els nostres joves s'esforcin, es preparin per integrar-se al món laboral, però quan aquest moment arriba es troben sense possibilitats. També manca habitatge adaptat als joves amb necessitats neuromusculars. Són moltes, moltíssimes les necessitats que s'han de cobrir. Nosaltres seguirem treballant per aconseguir que s'assoleixin, juntament amb la consecució d'una societat més equitativa i solidària. Aquest és el nostre objectiu. Hola a todos. Celebramos una edición muy especial de la Gala dels Premis FEMPIña. Es la 10ª gala dels Premis. Una gala que en su día planificábamos y soñábamos que sería muy especial. Y vamos que se ha sido diferente a las anteriores, pero lamentablemente no como hubiésemos querido. El carácter especial de esta gala, sin duda alguna, viene dado por la situación excepcional, desconocida, sobrecogedora que estamos viviendo, la pandemia provocada por el coronavirus. Llevamos unos meses, más bien podríamos decir todo el año 2020, conviviendo con la incertidumbre, el riesgo, el aislamiento, las distancias preventivas entre las personas, es decir, en medio de una pandemia que ha causado y sigue causando mucha ansiedad, miedo y dolor. Y es en estas situaciones tan difíciles, tan extremas, cuando en nosotros surge un espíritu de superación, de solidaridad, de reconocimiento, de escucha, de identificación con los que más sufren las consecuencias de esta pandemia, y surge de nuestro interior con gran fuerza el grito de gracias a la vida. En anteriores ediciones hemos repartido premios al reconocimiento, colaboración, participación y el premio especial del jurado.
En esta 10ª edición de los Premios FEMPIña solo tendremos un premio. Y este será de agradecimiento a toda la sociedad. Gracias a los políticos con sus aciertos y errores. Gracias a todos los colectivos denominados esenciales que se mantuvieron en sus trabajos y nos permitieron cosas tan básicas como el alimento. Gracias a los sanitarios que asumieron con valentía la primera línea de la lucha contra el virus. Gracias a todos los ciudadanos que de manera muy generalizada hicieron explotar toda una red de solidaridad que nos ayudó a afrontar los momentos más duros de la pandemia con esperanza. Gracias de forma especial a todas las personas y familias de ASEM Catalunya, que fuimos capaces de mantenernos unidos aún a pesar de la distancia provocada por el confinamiento. Este vínculo nos permitió sentirnos unidos, nos ayudó a superar las adversidades, nos ayudó a compartir nuestros estados anímicos y por tanto fortalecer los vínculos de pertenencia, de comprensión, de no sentirnos solos, de mantener la esperanza de que es posible una sociedad más humanizada. Por todo ello, en esta edición especial de los Premios FEMPIña solo habrá un premio, y será el premio de Gracias a la vida. Grito que encierra un sueño, el sueño de que seamos capaces de aprender a vivir de una manera solidaria, amable, reconfortable para todos. Muchas gracias. Que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado